Hola amigos, este es un nuevo video dentro de nuestra serie temas polémicos en mi canal de YouTube F. Bermúdez G. Bueno, el cuarto tema polémico que vamos a tratar, después de haber tratado el aborto, la eutanasia, la legalización de la droga, hoy vamos a hablar de un tema también polémico, que es sobre el fracaso del socialismo. Alguien me dirá, pero si el socialismo no ha fracasado. Bueno, pues hay que estudiar historia para darse cuenta que sí fracasó el socialismo. Recientemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, yo estoy grabando este video hoy 18 de julio del 2023, el presidente Petro hace unas semanas estuvo en Berlín y dijo algo polémico, dijo que la caída del muro de Berlín había llevado a que de cierta forma se pusieran de moda las ideas neoconservadoras o neoliberales, porque es que al neoliberalismo a veces lo llaman neoliberalismo y a veces lo llaman neoconservadurismo, una cosa extraña, pero bueno, que las ideas que desafortunadamente después de la caída del muro de Berlín se han puesto de moda, las ideas neoconservadoras, neoliberales, y que esa fue la falla de la caída del muro de Berlín. Pues yo le digo muy decentemente, educadamente al presidente Petro que está equivocado. Lo que demostró la caída del muro de Berlín fue el fracaso del socialismo. El socialismo pues es un sistema ideado por entre tres personas, básicamente Marx, Engels y Lenin, en el cual pues lo que se busca es la igualdad en la sociedad. Según de acuerdo con las teorías de Engels y de Marx, hay una clase dominante que domina una clase dominada por el tema de la separación digamos, de las funciones. Eso llevó a que una clase dominara a otra. Entonces lo que dice Marx y Engels es que el proletariado tiene que hacer una revolución, tomarse el poder, y ya Lenin dice, bueno, esa es la dictadura del proletariado, entonces ese ya es el socialismo. Ellos dicen que después de una etapa avanzada, entonces la sociedad puede vivir sin Estado, y eso ya es el comunismo, o sea, el comunismo sería una etapa más avanzada del socialismo. Pues el socialismo fracasó. Esas ideas realmente se aplicaron en la Unión Soviética, en la Europa Oriental, en otros países también se han aplicado, y pues en la Unión Soviética fracasó totalmente. ¿Por qué fracasó el socialismo en la Unión Soviética? Porque asfixiaron la iniciativa privada y la empresa privada y la libertad. Entonces no habría creación de riqueza. Como no había creación de riqueza, entonces pues una de las características del socialismo es que se apropia de los medios de producción, pero entonces no hay un incentivo para crear riqueza. ¿Qué ocurre? Pues si no hay creación de riqueza no hay impuestos. Y si no hay impuestos, el Estado, ¿cómo va a solventar los programas sociales de educación, de salud? ¿Cómo va a dar subsidios? ¿Cómo va a compensar las desigualdades? Pues no lo puede hacer. Fuera de eso, la Unión Soviética empezó una carrera armamentística con Estados Unidos, pues, la carrera pues, por las armas atómicas, por la carrera espacial, y ellos no tenían cómo solventar esa carrera armamentística. Entonces lo hacían, pero a costa de no darle comida a la población, no darle salud a la población. Entonces el país implosionó. La Unión Soviética implosionó hasta que ya los líderes de lo que era el extinto Partido Comunista Soviético dijeron no. Encabezados por Mikhail Gorbachev, dijeron no, esto no más. Aquí no, nosotros no podemos hacer una carrera con los Estados Unidos mientras la gente se muere de hambre, mientras no hay salud, no hay nada, estamos jodidos. Entonces, ¿qué pasó? Pues llevaron el país a una apertura económica y acabaron el socialismo. El socialismo era muy fácil de acabar, era simplemente hacer una apertura económica. O sea, libertad de mercado, punto. Y que haya que haya propiedad privada. Lo mismo que pasó en la China. En la China, Mao Zedong hizo una revolución, esa revolución llevó una hambruna en la China. Él después hizo otra revolución que fue la revolución cultural, pero tampoco dio resultado. ¿Sí? Hasta que los mismos miembros del partido chino, Partido Comunista Chino, encabezados por Deng Xiaoping, dijeron no señor, no más. Entonces hicieron a finales de los 70 también un proceso de apertura económica que llevó a que la China hoy sea una de las potencias capitalistas. Es un país con una dictadura comunista, o sea, una dictadura del Partido Comunista, pero con un sistema capitalista. O sea, en la China hay propiedad privada, en la China hay libertad de mercado, capitalismo, salvo que hay una dictadura del Partido Comunista. El socialismo en la Unión Soviética fracasó totalmente por eso. ¿Por qué? Porque el capitalismo hace énfasis en la libertad,
Perfecto, el capitalismo genera unas desigualdades, o sea, una concentración de riqueza, desde luego. Eso hay que subsanar esas dificultades. El socialismo hace énfasis en la igualdad, pero eso es un igualitarismo. La sociedad no se puede igualar a las malas, artificialmente. En Colombia recientemente se creó un Ministerio de la Igualdad. En España también existe un Ministerio de la Igualdad. Eso es descabellado. Eso es simplemente risible. ¿Por qué? Porque la igualdad no se logra a las malas. La igualdad se logra fortaleciendo el Estado de Derecho para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy un ciudadano común y corriente colombiano, pero soy yo creo que de pronto el más pobre de Colombia. ¿Y qué me iguala con Sarmiento Angulo? Sarmiento Angulo es el hombre más rico de Colombia. Él tiene muchísimo más dinero que yo, pero la ley nos debe tratar igual a Sarmiento Angulo y a mí. La igualdad no es que, como Sarmiento Angulo tiene 8.000 millones de dólares, démosle 4.000 a Francisco Bermúdez. No, esa no es la igualdad, eso es igualitarismo. Igualdad es que si Sarmiento Angulo comete un delito o yo cometo un delito, seamos juzgados de la misma manera. Eso es igualdad. Es igualdad ante la ley. Ese es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Ahora bien, claro, el capitalismo genera un fenómeno que es el de la acumulación de la riqueza. Entonces, pues hay gente recontramillonaria y gente que no tiene nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el Estado, digamos, a través de programas sociales, iguala de cierta forma digamos, esas inequidades. ¿Sí? Trata de solventar esas inequidades. Pues hombre, si hay gente que es multimillonaria, pero hay gente que no tiene para comer, no tiene para salud, no tiene para educación, pues ahí tiene que entrar el Estado a resolver el problema de educación, el problema de salud, ¿sí? Porque uno puede decir, no, pues de malas, a eso sí, ¿quién le manda a ser pobre? No, eso no funciona de esa manera, ¿sí? Este es el gran problema del capitalismo y es el gran debate del capitalismo. El capitalismo ha tenido varias crisis, eso yo lo voy a hablar en otros videos más adelante también, no solo la crisis del 29 de la bolsa de Nueva York o la crisis del 2008 de la bolsa también de Nueva York, de hecho ya el capitalismo había tenido una crisis en el siglo XVIII en Francia, que llevó a la Revolución Francesa, una crisis en el mercado bursátil que llevó a que el rey de Francia subiera los impuestos y eso llevó a la Revolución Francesa. Y dice, no, es que la Revolución Francesa fue un tema de liberté, égalité, fraternité. Fue un tema económico. Como el rey subió tanto los impuestos precisamente para que el país no se quebrara, llevó a que la gente dijera, no, qué pena. Y eso llevó a la Revolución Francesa. Bueno, volvamos con nuestro tema del socialismo. Entonces, el capitalismo se centra en la libertad, el socialismo en la igualdad. Claro, pero esa es una falsa igualdad. O sea, por ejemplo, lo que estoy diciendo. Que igualdad que Sarmiento Angulo, qué pena yo citar al doctor Sarmiento Angulo, pero pues digamos es el que siempre citan aquí en Colombia. Tiene 8.000 millones de dólares y Francisco Bermúdez no tiene nada. Entonces démosle a Francisco Bermúdez 4.000 millones de dólares. No, eso es igualitarismo. Probablemente después de un tiempo yo de pronto ya no tenga los 4.000 y el doctor Sarmiento Angulo tenga el doble de su riqueza. Porque es un señor hábil para hacer dinero, mientras que pues, Francisco Bermúdez de pronto no. Entonces, hay personas que tienen más habilidad que otras para hacer dinero, pero pues el Estado no puede decir, como usted no tiene habilidad para hacer dinero, pues muérase de hambre, no tiene educación, salud, de malas, no. Que el Estado tiene que entrar a equilibrar esas desigualdades. Entonces, eso de que el Ministerio de la Igualdad, eso es una ridiculez, qué pena yo decirlo así de esa manera, eso es una ridiculez. Eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? Igualar artificialmente, no, ahora sobre los temas de desigualdad de género, pues hombre, las mujeres ya prácticamente mandan en todo. Las mujeres mandan en las finanzas, mandan en la política, mandan en todo. Alguien dice, pero todavía hay brechas. Sí, claro, pues es un tema cultural, pero eso se solventa de otra manera, que hay mucho machismo. Mi mamá decía, por ejemplo, que las más machistas eran las mujeres. Pero es un tema cultural, y eso no se solventa. Vamos a obligar, entonces, a que más mujeres, no. Eso es lo que se llama discriminación positiva. Que por ejemplo la exfiscal de Colombia, Vivian Morales, decía que por ejemplo en Colombia hay unas cuotas donde en las entidades públicas tiene que haber mínimo 30% mujeres. La mayor enemiga de eso ha sido una mujer en Colombia que se llama Vivian Morales, que fue fiscal general de la Nación, porque ella dice que esa discriminación positiva lo que lleva es a crear más discriminación sobre la mujer. Claro, porque si es 30%, pues solo va a haber 30% de mujeres. Supongamos que
en la Corte Constitucional las mejores juristas en derecho constitucional sean mujeres. Entonces, las nueve magistradas podrían ser mujeres, pero como hay una ley de cuotas que es solo el 30%, entonces solo van a haber 3 mujeres magistradas y el resto van a ser hombres. Entonces, eso lo que genera es una discriminación inversa. ¿Sí? Eso lo dice la exfiscal general de Colombia. Bueno, volvamos al tema del socialismo. El socialismo fracasó en la Unión Soviética. Ellos mismos se dieron cuenta que el sistema no servía, porque generaba pobreza, por lo que yo estoy diciendo. Como no habían empresas, ¿sí? Como no habían empresas, pues no había nadie que pagar impuestos. Entonces no había generación de riqueza. El dinero es un símbolo de la riqueza, porque el dinero en sí mismo son unos papeles, pero si no está soportado en riqueza, son papeles que no tienen valor. Entonces, claro, pues las empresas no pagaban impuestos. Esos impuestos representan la riqueza de las empresas. Entonces, ¿cómo hacía el Estado para solventar los programas sociales, para educación, salud, vivienda? Pues no podían. Entonces, el Estado colapsó. El Estado soviético colapsó. Y por la carrera armamentística que tenía con los Estados Unidos. Modernamente, entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Cuba. Pues Cuba, bueno, un país socialista, una de las dictaduras más antiguas de América Latina, la revolución de Fidel Castro. Ese país fracasó. Alguien dice, pero es que es por el bloqueo de los Estados Unidos, que pues, Cuba tiene un bloqueo. Así no hubiera bloqueo. El caso de Venezuela. Podemos equipararlo con el caso de Venezuela. Venezuela es el país más rico de América Latina, con una de las riquezas petroleras más abundantes del mundo. Ahora es el país más pobre del mundo. ¿Por qué? Porque allá destruyeron el aparato productivo. Desestimularon la inversión, destruyeron la industria petrolera, destruyeron todo eso, lo destruyeron. Que es que los que tienen empresas son ricos, piti yanquis, son oligarcas. Destruyeron las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Pasó lo mismo que en la Unión Soviética. No había gente para generar impuestos. No había gente que pagar impuestos. Entonces, cuando el Estado fuera eso en Venezuela, como todas esas misiones sociales, tenían que pagarle subsidios a la gente. ¿De dónde iban a salir toda esa plata para las misiones sociales? Pues dijeron, pues emitamos moneda. Entonces, ¿qué hicieron? Depreciaron la moneda. O sea, no la devaluaron, la depreciaron. O sea, el valor de la moneda se cayó totalmente. Hoy en día el bolívar es una moneda que no vale nada. ¿Sí? Hace poco me encontré aquí, tirado en la calle, aquí en Bogotá, un billete de 1 millón de bolívares. Imagínense ustedes, un billete de 1 millón de bolívares. O sea, esa es la depreciación de la moneda. Porque allá acabaron con el aparato productivo. Para que haya riqueza tiene que haber empresas. ¿Sí? Tiene que haber gente que pague impuestos. Con esos impuestos el Estado puede solventar los programas sociales. Porque esa riqueza no sale de la nada. Los billetes, si no están soportados en una riqueza real, pues son simplemente billetes. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. Entonces el gobierno venezolano se le ocurrió la magnífica idea entonces de emitir moneda para poder solventar esos programas. ¿Qué lograron? Inflación y depreciación de la moneda. Venezuela con una inflación del 300%, 400%. No tiene ningún sentido. Ese es el socialismo del siglo XXI que hablaba Hugo Chávez. O sea, el socialismo del siglo XXI es el socialismo del siglo XX, pero peor. 5 millones de venezolanos se han tenido que ir de Venezuela. En Colombia hay más o menos 1,5 millones, probablemente 2. En Bogotá, gente profesional ingenieros pidiendo limosna en la calle. Porque ese es el socialismo. Socialismo solo genera pobreza. Entonces el tema de Cuba también. Cuba están fregados. Por lo mismo. Porque asfixiaron la iniciativa privada. Entonces no hay generación, no hay creación de empresa, no hay creación de riqueza. ¿Sí? Y esa riqueza se ve reflejada en el pago de impuestos. Entonces el Estado ¿de dónde recibe la riqueza? ¿O qué produce Cuba? Bueno, pues fuera de tabacos, y creo que ellos también tienen azúcar. ¿Pero quién? ¿Quién les compra o qué? ¿O cómo? ¿Venezuela? Venezuela no tienen también 94% de pobreza en Venezuela. Lo peor del cuento es que esos sistemas fracasados que fracasaron en la Unión Soviética, todos los países de la cortina de hierro, Cuba, todos los países han fracasado, todos los países que han aplicado el socialismo. Porque alguien dirá, bueno, pero en la China sí les fue bien. Que la China no tiene socialismo. La característica del socialismo son dos. Una, que no hay propiedad privada, y dos, no hay libertad de mercado.
en China hay propiedad privada y libertad de mercado, que son las características del capitalismo. Otro tema es el sistema político que tienen en la China. El socialismo fracasó totalmente en el mundo. Entonces, ¿por qué lo quieren seguir imponiendo en países, por ejemplo, como Colombia? O en otros países de América Latina, en Argentina. ¿Por qué insisten en eso? Pregunto yo. Ellos saben que ese sistema es un sistema fracasado. Lo hacen con otros intereses, desafortunadamente. Ahora ven, como decía Álvaro Gómez, a la gente hay que creerle. Pues ellos de pronto lo hacen de buena fe. Solo hay que estudiar historia y solo hay que saber un poquito de economía para darse cuenta que el sistema no sirve. Es un sistema fracasado. Ahora ven, quieren crear una especie de amalgama entre capitalismo y socialismo. Dicen más o menos como a lo chino. Es que en China no hay amalgama, ya hay capitalismo, y hay un sistema político dictatorial. Por ejemplo, en América Latina, por ejemplo, en Chile, cuando Pinochet, había capitalismo, pero había una dictadura. Es que el sistema político es una cosa y el sistema económico es otra cosa. Y no siempre las dos cosas coinciden. O sea, no siempre donde hay democracia hay capitalismo. En China no hay democracia, pero hay capitalismo. ¿Sí ven? Bueno, entonces, pues, el socialismo, vuelvo y lo insisto, el socialismo fracasó. Por una razón simple, porque no genera riqueza. Les voy a poner un caso simple. Cuando una persona en el capitalismo, en un país libre, pues quiere tener plata, crea una empresa, le paga unos empleados, paga impuestos. Entonces, eso moviliza la economía. ¿Sí? El señor capitalista al que se refería a Marx como el capitalista, ¿no es cierto? Es el señor que consigue el local, es el señor que paga los impuestos, el que saca la personería jurídica, el que paga los servicios públicos, contrata a los empleados y fuera de eso es el que solventa al Estado con los impuestos que paga. ¿Sí? Porque genera riqueza, porque al capitalista le importa ser rico. ¿Sí? O sea, los capitalistas no crean empresas para ser pobres, sino para ser ricos. Y pues también eso le genera un medio de supervivencia a los empleados. Pero obviamente el capitalista obtiene utilidades porque fue el que arriesgó, pidió el préstamo en el banco, está pagando los servicios, el arriendo del local. Merece las utilidades, pero a los empleados pues les paga su salario. En Colombia hay un debate porque es que los capitalistas son explotadores, no son explotadores, le pagan al empleador una remuneración que se llama salario por su trabajo. Ahora ven, que toca pagarle bien a los empleados, pues sí. Y entre mejor se le pague a los empleados, pues los empleados van a ser más agradecidos y van a estar más, qué pena yo voy a ubicar esto mejor, van a estar más contentos y eso, ¿no es cierto? Yo ubico esto mejor. Entonces, claro, obviamente, los empleados van a estar más contentos de trabajar en la empresa, se van a sentir mejor, no se van a, pues, sí, pero eso ya es un tema ya incluso de sentido común. Pero decir que es que los capitalistas son explotados, entonces toca expropiar la empresa para que la coja el Estado. Destruyen la empresa, no hay impuestos, destruyen la creación de riqueza, se reparten la pobreza. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Hay una economista, de la cual es muy fan nuestro presidente, una se llama Mazzucato, creo que se llama Mariana Mazzucato, que da clases para una universidad en Londres, que dice que el Estado también puede generar riqueza. Bueno, pues sí, pero es que al Estado no le interesa generar riqueza, porque el Estado, el aliciente del Estado no es la generación de utilidades, el aliciente del Estado es, pues, unos objetivos. Por ejemplo, si necesita educación, pues dar educación, salud, pues dar salud, pero no generar utilidades, que es lo que sí tiene el capitalista. El capitalista le importa generar utilidades para ser rico, y de acuerdo con esas utilidades se pagan impuestos. El Estado no puede autopagarse esos impuestos, simplemente hace unas transferencias. El caso, por ejemplo, de Ecopetrol en Colombia. Ecopetrol fue una empresa industrial y comercial 100% pública, se volvió mixta, pero entonces ya Ecopetrol tiene un incentivo de generar riqueza, porque también tiene accionistas privados, no solo públicos. Uno dice, entonces cuando era totalmente pública no tenía el incentivo de generar utilidades. Sí, claro, pero precisamente por eso fue que se vendieron acciones de Ecopetrol, para que Ecopetrol tuviera, digamos, esa ética fuera de eso de la utilidad privada, para generar fue esas utilidades privadas. Yo pienso que mucha gente que me está escuchando dirán, es un neoliberal, neoconservador, retrógrado. No, es que eso es así. Ahora ven,
Que el capitalismo tiene problemas, desde luego, ya le he dicho, ha tenido crisis bursátiles complicadísimas. Fuera de eso, el capitalismo lleva un fenómeno que es el de la acumulación de la riqueza, entonces genera unas desigualdades, unas inequidades impresionantes, ¿sí? El socialismo, pues, es la repartición de la pobreza, genera pobreza, ¿sí? Entonces uno dice, ¿entonces qué? ¿Mezclamos las dos cosas? Claro, es que un sistema tiene que tener libertad, un sistema tiene que tener igualdad, no igualitarismo. O sea, la igualdad no solo era con el Ministerio de la Igualdad. No, eso es una ridiculez. Qué pena decírselo a los del gobierno colombiano. En España creo que también el Ministerio de Igualdad. Eso es una ridiculez. La igualdad no se logra con burocracia. La igualdad se logra fortaleciendo el Estado de Derecho. Que la gente sea igual ante la ley. Eso es lo importante. Porque el señor Sarmiento Angulo y yo somos hijos de ellos, pero somos diferentes. El señor Sarmiento Angulo tiene una habilidad impresionante para los negocios, la banca, las finanzas. Yo no. Entonces, pues el señor es multimillonario por eso y yo no. Sí. Pero igual, hacer... No, entonces, démosle plata a Francisco Álvarez para que sea igual que Sarmiento Angulo. No, pues eso lo que genera simplemente es un igualitarismo falso ahí, es una artificialidad. Lo que hay que propiciar es que las personas puedan desarrollar sus habilidades en una sociedad libre. ¿Sí? Eso es lo que logra, pues, el capitalismo sobre la libertad. Ahora bien, el socialismo sobre hacer énfasis en la igualdad, pues claro, pero eso se logra fortaleciendo la ley, el Estado de Derecho. Entonces uno dice, entonces, ¿cuál es el sistema que sirve? Pues es elemental. Un sistema tiene que tener libertad, tiene que igualdad, pero también tiene que haber fraternidad entre las personas, que es el sistema de cooperación que tanto he venido yo pregonando. Quienes no saben qué es el sistema de cooperación, aquí está, en mi canal está, hay muchísimos videos sobre eso, el fraternalismo, el sistema humano de cooperación. Lógico, claro. ¿Por qué? Porque el socialista dice, no, mire, hay pobreza, todo eso, entonces expropiemos las empresas y repartamos. Yo me acuerdo mucho en un debate en Twitter, un señor me decía por Twitter que él iba a votar por Petro, porque Petro iba a repartir. Y yo le dije, ¿va a repartir qué? Él va a repartir todo. O sea, ellos pensaban que sí, que Petro era presidente. Petro iba a empezar a coger, este apartamento para usted, este carro para usted. O sea, aquí iba a empezar a repartir. Señores, eso solo genera pobreza. Fuera de eso es injusto. ¿Sí? La expropiación es injusta. Alguien diría, bueno, pero la propiedad privada es un tema artificial. Sí, eso lo sabemos los abogados. La propiedad privada no la inventamos los seres humanos porque es la mejor forma de movilizar la riqueza y de movilizar la economía. ¿Sí? Cuando Marx hablaba de entonces la expropiación de la riqueza para repartirnosla, pues lo que estaba generando es un sistema de pobreza. ¿Sí? Un sistema de pobreza, y posteriormente Lenin lo que estaba haciendo era legitimar una dictadura. Que eso fue en lo que se volvió la Unión Soviética, una dictadura. Lo mismo Cuba es una dictadura, Venezuela es una dictadura. ¿No es cierto? Alguien dirá, bueno, pero es que no se me ubica bien, qué pena. Qué pena con los espectadores. Entonces, eso es una no me pegó ningún socialista, se me cayó la cámara. Entonces, el tema del socialismo es que fracasó. El socialismo fracasó. El capitalismo genera muchas desigualdades, inequidades. Entonces, el fraternalismo viene a solventar esas tres cosas. ¿Por qué? Porque claro, obviamente uno no puede decir, bueno, usted como no tiene habilidad para hacer plata, entonces pues muérase de hambre. Así, ¿quién le manda vago no trabajar? Lo que tiene que haber es un sistema de cooperación. Un sistema de cooperación. ¿En qué sentido? En que todos demos en la sociedad. No solo el capitalista, no solo el Estado, sino todos. Entonces, si todos damos, ahí sí de verdad, si todos damos, generamos prosperidad en general. Es que tanto el capitalismo como el socialismo se han aprovechado de la pobreza. ¿Sí? Temo decirlo. Tenemos que crear un sistema basado no en la pobreza, sino en la riqueza. Y ese es el sistema humano de cooperación. El capitalismo y el socialismo son sistemas verticales. El sistema humano de cooperación es un sistema horizontal. Y diría, pero eso es comunismo.
No, en el comunismo no hay Estado, no, yo creo que debe seguir existiendo el Estado. Claro, el Estado tiene que existir precisamente para eso, para que haya igualdad entre las personas, ¿sí? Y no por el hecho de que yo sea, por ejemplo, hombre y la otra sea mujer, entonces a mí la ley me va a tratar de una forma y la mujer de otra, como sucedía antiguamente. Por ejemplo, en Colombia solo hasta el 32, creo que fue, la mujer era considerada incapaz civilmente. Hasta la década de los 30 la mujer era considerada en Colombia incapaz. O sea, era diferente a un hombre. Hoy en día hay, pues una mujer, una mujer no es considerada incapaz. ¿Sí ven? O por raza. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la esclavitud. Pues por eso sí tiene que seguir existiendo el Estado. Tiene que haber libertad, pero tiene que haber cooperación. En un sistema horizontal, donde haya generación de riqueza, porque todos dan. Si todos damos, va a haber riqueza. Todos pueden dar. ¿Sí? Entonces, esas inequidades se pueden solventar de alguna forma. A mí me dicen, pero es que eso es filantropía, y la filantropía eso solo son ricos que quieren aparentar que son buena gente y todo eso es la filantropía. No, es que la filantropía no es limosnerismo. Filantropía no es tome chino para los dulces, 100 pesos. No, eso es limosnerismo. Filantropía y cooperación de verdad es que todos demos de verdad. Todos aportemos a la sociedad. Si todos aportamos de acuerdo con nuestras capacidades, generamos un sistema de riqueza. Entonces no va a haber pobreza. Ya la gente no va a tener que, el Estado no va a tener que exigir un montonón de impuestos porque la gente va a cooperar de manera voluntaria. Entonces no va a haber, entonces el Estado no tiene que estar succionando a las empresas con impuestos. Claro, alguien diría, bueno, ¿y entonces por qué eso no se ha aplicado? Porque en el mundo ha funcionado el sistema de dominación. Tanto el capitalismo como el socialismo hacen parte del sistema de dominación. O sea, la sociedad humana es vertical. Eso, digamos, no obedece a un tema de que la gente sea de mala fe, sino para organizar la sociedad. Ahora, para implementar el sistema de cooperación se requieren varias cosas. Iniciativa política. Ahora, ¿será que los políticos quieren ceder su poder? Es un tema más cultural y es un tema más de conciencia, que de hecho ya se está aplicando en el mundo. El sistema de cooperación en varios países. Yo les sugiero a los teleaudientes que miren un documental que se llama Mañana. Es un documental francés de hace unos 4 o 5 años, yo creo que un poco más. Es un documental francés sobre esto, del sistema humano de cooperación, cómo se está aplicando en Inglaterra, en Suiza, en India, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, en muchas comunidades, ya se está aplicando el sistema humano de cooperación. Hay Estado, hay capitalismo, pero hay solidaridad entre las personas. Y solidaridad no es tome chino para los dulces, tome 100 pesos. No, es que todos demos, todos aportemos. Eso es el sistema humano de cooperación. Les voy a poner un ejemplo, la India. En la India hay un sistema de castas, para los que no lo saben. ¿Qué son las castas? Desde hace siglos, hay como 3 o 4 castas. O sea, están los digamos, como los brahmanes, después están como los guerreros, después están como comerciantes y eso. Y abajo están los parias, la gente con la que no se meten los demás. Y si usted hace parte de esa clase social, ya usted no puede salir de ahí. Lo curioso es que en la India se aplica el sistema humano de cooperación incluso con las castas. Entonces, por ejemplo, en varios pueblos, y de hecho hay un señor en la India que se dedica a decirle a la gente cómo aplicar el sistema de cooperación. Así como unas especies de... Sí, como da unas instrucciones, como unas capacitaciones para que la gente aplique el sistema humano de cooperación. Entonces, por ejemplo, en la India es muy chistoso porque resulta que, claro, en un pueblo entonces aplicaba el sistema humano de cooperación, pero como hay castas, entonces, claro, la gente de los de arriba, digamos la clase de arriba, entonces hacen unos trabajos, digamos, más play, digamos, cooperan de una manera más play, ¿sí? Y los de abajo, los parias, hacen trabajos más de abajo, pero todos cooperan. O sea, sin sueldo. O sea, hacen cosas adicionales a su trabajo. Todas las clases sociales hacen cosas adicionales de trabajo de acuerdo con su casta. Imagínense eso. Y es un sistema pero es un sistema de cooperación. Y ya se está aplicando en la India. La India al año 2030, al parecer, va a ser la segunda economía del mundo. Después de la China, de pronto Estados Unidos va a ser la segunda economía del mundo, la economía china.
¿sí? En otros lugares del mundo también se aplica el sistema humano de cooperación, por ejemplo, a través de las criptomonedas y todo eso. Claro que eso tiene un tema legal, ¿no? El tema de las criptomonedas, porque en los países las únicas monedas que pueden circular son las emitidas legalmente por los bancos centrales. Entonces, pero pues en últimas es al revés. Yo pienso que cuando uno le pagan, por ejemplo, en Colombia con pesos colombianos, es obligatorio el peso colombiano recibirlo pero usted puede recibir otra cosa, ¿sí? Entonces, si yo quiero ir a la tienda y pagar con este esfero y que me den 2 huevos por esto, y si el señor está de acuerdo y me dice, listo hermano, tome 2 huevos, deme el esfero, eso se llama trueque. Claro, pero no se trata de volver al trueque, claro, porque el dinero fue una forma muy inteligente de, digamos, de movilizar las transacciones. Pero sí se trata de que todos demos, todos cooperemos. Entonces, claro, eso horizontaliza la sociedad. El Papa Francisco en 2 encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, que habla sobre este tema. ¿Sí? Alguien me decía, pero eso es el Papa, eso es un señor, un amigo ateo. Eso es el Papa, es un cura, no sé qué. Sí, pero pues habla de algo que es práctico, de algo que es de verdad. Y tiene que ver con el cristianismo. Amados los unos a los otros como yo los he amado. Jesús de Nazaret, lo último que le dijo a los discípulos en la última cena, si ustedes, para los que son cristianos, al día siguiente lo crucificaron, el último mensaje que él le dio a los discípulos y por lo tanto a los cristianos fue: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Ahí no solo le estaba diciendo a los discípulos, sino a nosotros, a los seres humanos en general. Jesús estaba anticipando al sistema humano de cooperación 2000 años antes. ¿Sí? Volvamos a nuestro fracaso del socialismo. El socialismo fracasó. Hace poco veía un video lo repito nuevamente, un video de un señor como astrólogo, que fue astrólogo muy famoso en Colombia, que él a veces habla de mitología y eso, entonces yo lo escucho por ese motivo, que habla de mitología y bueno. Entonces él decía que la propiedad privada era artificial, que en el universo no existía propiedad privada. Claro, cuando yo me muera, esta camisa va a dejar de ser mía. Claro, tú dices, pasa a sus descendientes, pero deja de ser mía. O sea, en este momento yo la tengo porque yo estoy vivo. Entonces, la propiedad privada, y lo sabemos los abogados, la propiedad privada es una ficción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un sistema es el sistema que hemos inventado para movilizar mejor la riqueza y la economía. Supongamos que esta camisa fuera comunitaria, imagínense, el desorden, que viniera un tipo, oiga, utiliza la camisa, bueno, tome la camisa. No, pues para que yo pueda utilizar la camisa, pueda comprar otras camisas, pues se creó la propiedad privada, porque la economía comunitaria en grandes sociedades sería una dificultad terrible, sería un desorden terrible. Es mejor que, bueno, usted tiene su casa, usted tiene su ropa. Imagínense el desorden tan terrible donde todo fuera. Habría un enfrentamiento terrible. Imagine que esta camisa le perteneciera a varias personas, o que fuera, oiga, la camisa, entonces enfrentamiento. Entonces, para que no hayan problemas, esto es mío, punto. Ya otra cosa es que yo la quiera prestar o que la quiera regalar, ¿sí? Lo que dijo este señor es cierto. La propiedad privada es una ficción, pero es la mejor forma para movilizar la economía y la riqueza. Entonces, para resumir, para que no se haga el video más largo, sí, el socialismo realmente fue un puente, supuestamente era un puente entre el capitalismo y el comunismo, donde en el comunismo ya no hay Estado, digamos, pero el socialismo se volvieron dictaduras, favorecen obviamente al que está en el poder, la demás gente en la pobreza, en la miseria, esos iguales porque todos son pobres. En Venezuela hay 94% de pobreza, sí, todos pobres, todos están muriendo de hambre. En Cuba pasa lo mismo. Entonces, esos sistemas no sirven. Sus sistemas son inmorales, ¿sí? Porque acaban con la dignidad humana. Que una persona no pueda comer, no tenga dónde vivir, eso es acabar con la dignidad humana. Alguien me dice, bueno, pero en el capitalismo pasa lo mismo. Sí, en el capitalismo, pero la diferencia es que en el capitalismo eso se puede ir solventando. El socialismo ya vuelve un tema de pobreza, lo vuelve endémico. ¿Por qué? Porque los que están en el poder se aprovechan de la pobreza para seguir en el poder. Entonces ellos no tienen quien compita con ellos. Entonces, no les interesa sacar a la gente de la pobreza. En el capitalismo, de cierta forma, sí. En el capitalismo hay de cierta movilidad social y eso. En el socialismo, no. Ese es el gran fracaso del socialismo.
Nuevamente me dirijo a los jóvenes, ¿sí? Yo no soy neoconservador, retrógrado, rezandero. No, yo soy una persona con sentido común. Y le digo a los jóvenes, socialismo no funciona y no ha funcionado. Solo lean de historia. Lean la historia de la Unión Soviética, vean lo que ha pasado con Cuba, vean lo que ha pasado con Venezuela. No sirve. Son sistemas, ¿sí? Uno dice, bueno, pero vivimos en el capitalismo, que hay gente que le dice, mire, y toda esa gente, claro, pero es que la diferencia es que en el capitalismo se pueden ir solventando esas inequidades, ¿sí? Lógico, también mientras no tengamos un sistema de solidaridad, mientras no tengamos un sistema de cooperación, van a seguir existiendo esas inequidades. Porque va a seguir siendo un sistema de manera vertical y también se van a aprovechar de esa pobreza de la gente. En los sistemas verticales se aprovechan de la pobreza de la gente. Entonces, hay que acabar con los sistemas verticales, crear un sistema horizontal. Y eso no es comunismo, porque el comunismo extingue el Estado. Esa es la característica del comunismo. El comunismo extingue el Estado. ¿Sí? Alinea, pero ¿cómo así? Pero en China hay comunismo. En China no hay comunismo. En China ni hay comunismo ni hay socialismo. En China son capitalistas, parece que tienen una dictadura de partido. ¿Sí? Ningún país es comunista. Es socialismo. El socialismo es la dictadura del proletariado. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces alguien dirá, entonces usted propone la implantación de un sistema humano de cooperación. Sí, en la que haya libertad, en la que haya Estado. El Estado es el que garantiza la igualdad, pero no creando el Ministerio de la Igualdad. No creando el Ministerio de la Igualdad. La igualdad se logra fortaleciendo el Estado de Derecho. Que la ley trate igual a todos. No que nos crea una artificialidad de igualdad porque la gente tiene diferentes capacidades. A mí me tienen que tratar igual ante la ley que ante el más rico de Colombia. La ley me tiene que tratar de la misma manera. Eso es igualdad. Igualdad no es que todos nos vistamos igual, nos peinemos igual, todos tengamos la misma plata. Eso no es igualdad. Eso es igualitarismo. Eso es artificial. Eso es estúpido. Entonces, tiene que haber libertad, tiene que haber igualdad, pero también tiene que haber fraternidad. Y ese es el último paso que le queda a la sociedad humana. Ese es el sistema que se va a aplicar en el futuro en el mundo. Porque no nos va a quedar otra a los seres humanos. No vamos a tener otra opción, sino aplicar un sistema humano de cooperación frente a todos los adelantos tecnológicos que vienen, la exploración espacial, todo. No nos queda otra sino unirnos. Porque si no, la especie humana se va a acabar. Bueno, espero les haya gustado este video. Qué pena con los movimientos de la cámara. Como yo no edito los videos, entonces me perdonen por los movimientos de la cámara y espero comentarios. Chao muchachos, nos vemos en un próximo episodio. El siguiente episodio de los temas polémicos va a ser sobre los superhumanos. Ya van a ver a qué me refiero con eso de los superhumanos. Los superhumanos es el tema, es el quinto video de los temas polémicos. Ya van a ver a qué me refiero. Chao.